Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta serie de catequesis nos ponemos en la escucha de algunos santos y santas que, como testigos ejemplares, nos enseñan el celo apostólico. Acordémonos que estamos hablando del celo apostólico, esto que nosotros tenemos que tener para anunciar el Evangelio. Un gran ejemplo de santo, de pasión por la evangelización, lo encontramos hoy en una tierra muy lejana, a saber, en la iglesia coreana. Fijémonos en el mártir y primer sacerdote coreano, San Andrés Kim Tae-gon. Es el primer sacerdote coreano. Vosotros sabéis una cosa, que la evangelización de la Corea ha sido realizada por los laicos. Han sido los laicos. Y luego son los santos los que han transmitido la fe. La primera evangelización la han hecho los laicos. ¿Nosotros seríamos capaces de una cosa de este tipo? Pensemos, es una cosa interesante. Uno de los primeros sacerdotes, San Andrés, su vida fue y sigue siendo un elocuente testimonio de celo por el anuncio del Evangelio. Hace unos 200 años, la tierra coreana fue escenario de una durísima persecución de la fe cristiana. Los cristianos eran perseguidos. Creer en Jesucristo en la Corea de esa época significaba estar dispuesto a dar testimonio hasta la muerte. En particular, el ejemplo de San Andrés Kim se desprende de dos aspectos concretos de su vida. El primero es el modo en que tuvo que reunirse con los cristianos, con los fieles. Dado el contexto altamente intimidatorio, el santo se vio obligado a acercarse a los cristianos de forma no evidente. Y siempre en presencia de otras personas. Así, para identificar la identidad cristiana de su interlocutor, San Andrés utilizaba estos medios. En primer lugar, una señal de reconocimiento previamente acordada. Tú te encontrarás con este cristiano y él tendrá esta señal en su traje. Después, con disimulo, planteaba la pregunta: ¿eres discípulo de Jesús? Como había otras personas observando la conversación, el santo tenía que hablar en voz baja, diciendo solo unas pocas palabras, las más esenciales. Así, para Andrés Kim, la expresión que resumía toda la identidad del cristiano era discípulo de Jesús. ¿Tú eres discípulo de Jesús? Pero con la voz baja porque era peligroso. Estaba prohibido. En efecto, ser discípulo del Señor significa seguirle, seguir su camino.
Y el cristiano es uno que predica el testimonio de Jesús. Cada comunidad cristiana recibe del Espíritu Santo esta identidad. Y así la Iglesia entera, desde el día de Pentecostés. En este espíritu que recibimos se crea la pasión por la evangelización. Es un don del Espíritu que nos da. Y aunque si el contexto circundante no sea favorable, no cambia. Al contrario, adquiere aún más valor. San Andrés Kim y otros creyentes coreanos han demostrado que el testimonio del Evangelio, dado en tiempos de persecución, puede dar mucho fruto para la fe. Veamos ahora un segundo ejemplo concreto. Cuando aún era seminarista, San Andrés tuvo que encontrar la manera de acoger en secreto a sacerdotes misioneros del extranjero. Esto no era una tarea fácil, pues el régimen de la época prohibía terminantemente la entrada en el territorio a todos los extranjeros. Por eso, antes de esto, era tan difícil encontrar un sacerdote que fuera a misionar. La misión la han hecho los laicos. Una vez, pensar en esto que ha hecho San Andrea. Una vez caminó por la nieve, sin comer, durante tanto tiempo que cayó al suelo exhausto, corriendo el riesgo de perder el conocimiento y congelarse allí. En ese punto, oyó de repente una voz: «Levántate, camina». Al oír esa voz, Andrés se despertó, viendo como una sombra a alguien que le guiaba. Esta experiencia del gran testigo coreano nos hace darnos cuenta de un aspecto muy importante del celo apostólico, a saber, el valor de volver a levantarse cuando uno se cae. Pero ¿los santos caen? Sí. Desde los primeros tiempos, pensar en San Pedro. Ha tenido la fuerza de Dios y se ha levantado. San Andrés tenía esta fuerza, cayó físicamente, pero tenía la fuerza de caminar, caminar y caminar para llevar su mensaje hacia adelante. Por difícil que la situación pueda ser difícil, incluso a veces puede parecer que no deja espacio para el mensaje evangélico, no debemos rendirnos y no debemos renunciar a perseguir lo que es esencial en nuestra vida cristiana. Es decir, la evangelización. Este es el camino. Y cada uno de nosotros puede pensar, pero mira estos grandes. Y pensemos en nuestro pequeño. Tenemos que hablar de Jesús y evangelizar con el corazón lleno de alegría, lleno de fuerza. Y esto lo da el Espíritu Santo. Nos preparemos hoy para recibir el Espíritu Santo en San Pentecostés. Y pidamos la gracia. La gracia es el coraje apostólico, la gracia de evangelizar, de llevar hacia adelante siempre el mensaje de Jesús. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, en esta audiencia quiero presentarles otro testigo del celo apostólico, y esta vez nos llega de tierras lejanas. Efectivamente, San Andrés Kim Taegon fue el primer sacerdote mártir de Corea. Hace 200 años hubo en aquel país una fuerte persecución y no se podía confesar la fe abiertamente. Destaco dos escenas que nos dan prueba de este celo. En la primera vemos a San Andrés ante la dificultad de no tener más opción que encontrar a los fieles en público y lograr reconocerse sin que nadie se dé cuenta, resumiendo en dos palabras su identidad.
Estas, las palabras que había que decir, eran discípulo de Jesús. Es muy interesante que sea este el resumen de todo lo que se puede decir. Ya en ella supone la vida del Evangelio y testimoniarlo. En la segunda lo encontramos cuando era seminarista, caminando en la nieve para buscar un misionero y completamente agotado, cayó por la tercera vez. Pero una mano amiga lo ayudó y lo empujó a seguir adelante. La lección de esta escena es que aunque podamos caer, siempre podemos alzarnos de nuevo porque Jesús nos sostiene. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor el celo que movió a San Andrés, que el Señor nos dé la fuerza de su Espíritu Santo, que en este tiempo pedimos con especial intensidad para testimoniar su Evangelio en lo cotidiano, simplemente siendo discípulos de Jesús en la vocación a la que Dios nos llamó. Pidámosle también que sea siempre ese amigo que nos sostiene en las debilidades para perseverar perseverar siempre en el camino del bien hasta el final. Que el Señor los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.